No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Imagina que te dicen que vas a una misión en el extranjero, no humanitaria, no civil, una misión de seguridad para proteger a un gobierno aliado. Sabes que no vas a repartir medicinas, sabes que no vas a enseñar en una escuela, pero también sabes algo más. Llevas años allí y nunca pasa nada, hasta que pasa y regresas en una caja, convertido en héroe póstumo de una guerra que oficialmente nunca existió. Esto es lo que le pasó a 32 cubanos en Venezuela. Y es una historia que desmonta de un golpe décadas de mentiras oficiales. Durante años, el gobierno cubano juró que no había tropas cubanas en Venezuela, que solo había colaboradores, médicos, técnicos, asesores, misiones de solidaridad. El exilio denunciaba presencia militar, la prensa internacional advertía sobre entrenamiento represivo y La Habana respondía con burlas, con desmentidos categóricos, con indignación moral, hasta que en enero de este año el régimen tuvo que recibir 32 cadáveres. Y ahí se acabó la mentira, porque esos 32 muertos no eran médicos, no eran maestros, no eran ingenieros, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, el MININT, el mismo aparato que reprime las protestas en Cuba, que vigila, que encarcela, que controla. 11 eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y todos murieron en lo que el régimen ahora llama, sin vergüenza, cumplimiento del deber. ¿Deber de qué? ¿Deber hacia quién? La narrativa oficial cubana sobre Venezuela se construyó durante más de 2 décadas con una mentira sostenida. Cuba no tiene tropas en territorio venezolano. Desde el pacto entre Fidel Castro y Hugo Chávez a principios de los 2000, el discurso fue siempre el mismo. Cooperación, hermandad, solidaridad revolucionaria. Se hablaba de misiones médicas, de la Operación Milagro que devolvía la vista a miles de venezolanos, de maestros que alfabetizaban, de entrenadores deportivos, de asesores económicos. En la televisión cubana se repetía la imagen: el médico cubano curando al pobre venezolano, el maestro cubano enseñando en el barrio. Era el internacionalismo, la exportación del modelo revolucionario, la prueba viviente de que Cuba, a pesar del bloqueo, seguía siendo una potencia moral. Pero en las calles de Caracas, en los barrios de Valencia, en las ciudades del interior venezolano, la gente sabía otra cosa. Sabían que los cubanos no solo estaban en hospitales, estaban en cuarteles, estaban en centros de inteligencia, estaban en operativos de seguridad. Según reportes de prensa internacional que el régimen cubano tildaba de propaganda imperialista, oficiales cubanos entrenaban a los servicios de inteligencia venezolanos, asesoraban al SEBIN, el temido servicio bolivariano, coordinaban operaciones de control interno, diseñaban estrategias de vigilancia. Y cuando activistas del exilio cubano, periodistas independientes o investigadores internacionales señalaban esta presencia militar, la respuesta oficial era siempre la misma: mentiras, difamación, campaña de desprestigio. El régimen cubano no solo negaba la presencia de militares, la ridiculizaba, convertía la denuncia en chiste, en paranoia, hasta que murieron 32 de ellos. La noticia llegó en enero de este año. No fue un comunicado transparente, no fue una conferencia de prensa abierta, fue un anuncio controlado, filtrado, diseñado para minimizar el impacto. El régimen cubano informó que recibiría los restos de 32 compatriotas caídos en Venezuela, 21 del MININT, 11 de las FARC. La nota oficial usaba un lenguaje cuidadoso, hablaba de cumplimiento del deber, de sacrificio, de héroes, pero no explicaba qué estaban haciendo allí. No decía en qué operación murieron, no daba nombres completos, no ofrecía detalles, solo cifras, solo eufemismos, y con ese anuncio toda la narrativa de los colaboradores pacíficos se derrumbó, porque un colaborador civil no muere en cumplimiento del deber militar. Un médico no pertenece al MININT, un maestro no es parte de la FARC. Esos 32 hombres eran, según las propias palabras del régimen, combatientes, soldados, militares desplegados en territorio extranjero. ¿Desde cuándo un asesor técnico regresa en un ataúd de guerra? La contradicción es brutal. Durante años Cuba negó tener tropas en Venezuela. Ahora honra a esas mismas tropas como héroes caídos. El régimen pasó de negar su existencia a glorificar su muerte, sin explicación, sin disculpas, sin siquiera reconocer el engaño. Y eso nos lleva a la pregunta que atraviesa todo esto. ¿Héroes de qué? Un héroe, en el sentido clásico, es alguien que defiende a su pueblo, alguien que arriesga su vida por una causa justa, por la supervivencia de los suyos, por la libertad de su patria.
En Cuba, la narrativa heroica se construyó sobre la resistencia al imperialismo, sobre la defensa de la soberanía nacional, sobre la lucha contra la opresión. Pero estos 32 hombres no murieron defendiendo a Cuba, no murieron en suelo cubano, no murieron enfrentando una invasión, murieron en Venezuela, murieron defendiendo a Nicolás Maduro, murieron sosteniendo un régimen acusado internacionalmente de narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad, de fraude electoral masivo, murieron protegiendo a un gobierno que ha empobrecido a su pueblo, que ha provocado la mayor migración forzada en la historia de América Latina, que reprime con violencia sistemática cualquier forma de disenso. Murieron en un país que no es el suyo, al servicio de intereses que no son los de su pueblo. Entonces, ¿de qué son héroes? La verdad es que esos 32 hombres no estaban en Venezuela por vocación humanitaria ni por confusión. Estaban ahí porque el régimen cubano tiene un pacto con el régimen venezolano. Un pacto que comenzó con Fidel y Chávez y que se profundizó con Raúl y Maduro. Un pacto simple, brutal, efectivo. Cuba exporta control, Venezuela exporta petróleo. Desde principios de los 2000, Cuba envió a Venezuela miles de efectivos. No solo médicos, no solo maestros. Envió cuadros del MININTE para entrenar a los servicios de inteligencia venezolanos. Envió oficiales de la FARC para asesorar en operaciones de seguridad interna. Envió expertos en vigilancia, en represión, en control social. Cuba exportó su modelo de Estado policial. Y a cambio, Venezuela mantuvo a flote la economía cubana. Petróleo subsidiado, recursos económicos, apoyo político internacional. El acuerdo era claro: tú nos das energía, nosotros te damos estabilidad, o al menos la ilusión de estabilidad. Esos 32 hombres eran parte de ese pacto. No estaban defendiendo una causa, estaban cumpliendo un contrato. No protegían a un pueblo, protegían un poder, y ese poder no era el suyo. Ahora bien, la presencia de militares cubanos en Venezuela no es solo una cuestión de asesores sentados en oficinas, según reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos y testimonios de sectores efectivos cubanos. Participaron activamente en operaciones de inteligencia, en entrenamiento de grupos de choque, en coordinación de estrategias represivas. Cuando Venezuela enfrentó protestas masivas en años recientes, cuando el pueblo salió a las calles a exigir cambio, a denunciar el hambre, el colapso, la dictadura, muchos de los mecanismos de control que se activaron tenían origen cubano. Los colectivos armados que aterrorizan barrios enteros, las tácticas de infiltración en movimientos de oposición, los métodos de interrogatorio, las estrategias de desinformación, todo eso tiene la firma del modelo cubano, y detrás de ese modelo había personas, cuadros, oficiales, militares, muchos de ellos del MININT y de la FARC. Es decir, esos 32 muertos no solo estaban en Venezuela, estaban activos, estaban operando, estaban haciendo exactamente lo mismo que hacen en Cuba: reprimir, vigilar, controlar. La diferencia es que en Cuba lo hacen contra su propio pueblo, en Venezuela lo hacían contra otro pueblo, pero el método era el mismo. No protegían una patria, protegían un poder. Y aquí está la ironía más dolorosa: los mismos cuerpos que reprimen las protestas del 11 de julio en Cuba, que encierran a manifestantes, que golpean a madres que gritan por comida, que vigilan cada esquina de la isla, fueron exportados para hacer lo mismo en Venezuela. El MININTE no es una institución neutral, es el brazo represivo del régimen, es la maquinaria que mantiene el control interno, es el aparato que asegura que no haya disidencia visible, que no haya organización opositora efectiva, que no haya levantamiento popular, y ese aparato se exportó. Entonces, cuando el régimen cubano llama a héroes a esos 32 hombres, hay que preguntarse: ¿héroes para quién? Porque para el pueblo cubano el MININT no es heroico, es el enemigo. Para las familias que tienen hijos presos políticos, para las madres que buscan a desaparecidos, para los activistas golpeados en sus casas, el MININT no simboliza valentía, simboliza miedo. Y esos mismos cuadros, esas mismas estructuras, fueron a Venezuela a cumplir la misma función. Conviene aclarar algo: estos hombres sabían a lo que iban, no eran civiles confundidos ni voluntarios ingenuos, sabían que estaban en una misión de seguridad, sabían que protegían a un régimen extranjero, sabían que su trabajo no era humanitario. Lo que nadie creyó, ni ellos ni el régimen que los envió, es que después de tantos años de amenazas y sanciones, el escenario geopolítico cambiaría tan drásticamente. Durante décadas hubo presión internacional, denuncias, advertencias, pero el statu quo se mantuvo. La presencia cubana en Venezuela
era un secreto a voces que nadie confrontaba realmente. El poder cubano apostó a la costumbre, a la impunidad, a que nada cambiaría. Ese fue el error, no de los soldados, del sistema que los envió. Ahora viene la pregunta que el régimen no quiere que te hagan. Si hombres no estaban defendiendo a Cuba, si estaban defendiendo a Maduro, si estaban ahí por un acuerdo económico, si morían sosteniendo un régimen extranjero a cambio de petróleo, ¿cómo se les llama? Cuando un soldado muere por su patria, es un héroe. Cuando un soldado muere defendiendo un ideal en el que cree, es un mártir. Pero cuando un soldado muere defendiendo a un dictador extranjero a cambio de recursos económicos para su propio régimen, ¿cómo se le llama? La palabra existe. No es un insulto, es una definición política y jurídica. Mercenario. Puede sonar dura, puede sonar injusta para los propios soldados, muchos de los cuales probablemente no eligieron estar ahí, muchos de los cuales fueron enviados bajo órdenes, bajo amenazas, bajo la lógica implacable del sistema que los crió. Pero la definición técnica de mercenario es clara: combatiente que lucha en un conflicto extranjero motivado por ganancia privada o interés ajeno a la causa del conflicto. ¿Es eso lo que eran esos 32 hombres? Mercenarios del régimen cubano, enviados a sostener otro régimen a cambio de petróleo. El régimen cubano jamás usaría esa palabra. Prefiere hablar de solidaridad internacionalista, de hermandad revolucionaria, de lucha antiimperialista. Pero las palabras no cambian los hechos, y los hechos son estos. Soldados cubanos murieron en Venezuela defendiendo a Maduro, no por convicción, no por amenaza externa, por un acuerdo económico entre dos dictaduras. Y esto no es nuevo. Cuba tiene un largo historial de enviar tropas a conflictos extranjeros, a Angola, Etiopía, Nicaragua, siempre con la misma narrativa. Estamos ayudando a pueblos oprimidos, estamos luchando contra el imperialismo, estamos exportando la revolución. Pero cuando miras los resultados, cuando escuchas a los veteranos cubanos que regresaron de esas guerras, la historia cambia. Según testimonios de veteranos de Angola, recogidos por periodistas independientes, miles de cubanos murieron en esa guerra. Las cifras oficiales siempre fueron minimizadas, los nombres muchas veces ocultados, y cuando esos veteranos regresaron, no encontraron un país agradecido. El régimen los había usado vivos y luego los olvidó. Esa es la verdadera historia del internacionalismo cubano. No es la historia de héroes voluntarios luchando por la justicia. Es la historia de un régimen que usa a su gente como herramienta de política exterior, que los envía a morir lejos de casa, que los glorifica cuando conviene y que los abandona cuando ya no sirven. Y ahora, con estos 32 muertos en Venezuela, el patrón se repite. Hay algo más que no cuadra, el número. 32, solo 32 en un conflicto que lleva años, en un país donde la presencia cubana es masiva, en un contexto de operaciones de inteligencia, de enfrentamientos con grupos armados, de represión violenta. Solo 32 muertos. Históricamente, el régimen cubano siempre ha minimizado sus bajas. En 1900, Angola, las cifras oficiales hablaban de miles. Las cifras reales, según investigaciones posteriores, eran el doble. En Etiopía, lo mismo. En cada conflicto, la tendencia es la misma: ocultar, minimizar, controlar la narrativa. Entonces, ¿son realmente 32 los cubanos muertos en Venezuela? ¿O son 32 los que el régimen no pudo ocultar? ¿Los que murieron en circunstancias tan visibles que fue imposible negarlos? ¿Los que tenían familias influyentes? ¿Los que eran cuadros importantes? No lo sabemos y no lo sabremos, porque el régimen cubano no publica listas completas, no ofrece datos verificables, no permite investigación independiente. Todo lo que tenemos es el número oficial, 32, y la certeza de que ese número, como tantos otros, probablemente sea una mentira más. Y luego vino el circo, porque cuando esos 32 cuerpos llegaron a Cuba, el régimen montó un espectáculo. Cámaras de la televisión estatal, fotógrafos oficiales, periodistas con libretos aprobados, funcionarios con discursos preparados, todo coreografiado, todo controlado, todo convertido en propaganda. Las familias, las verdaderas dolientes, no tuvieron opción, no pudieron llorar en privado, no pudieron hacer preguntas, no pudieron exigir respuestas. Su dolor fue secuestrado, convertido en acto político, en ceremonia del Estado, en mensaje público, porque lo importante no era el duelo, lo importante era el mensaje. El régimen necesitaba convertir esas muertes en propaganda, necesitaba justificar el engaño, necesitaba transformar la contradicción en relato heroico, necesitaba que la gente olvidara que durante años negó la existencia de esos mismos soldados. Y lo logró, al menos en la versión oficial.
Pero la gente no es tonta, la gente vio la contradicción, vio que durante años se negó la presencia militar y ahora se celebraba el sacrificio militar. Vio que los mismos que decían que no había tropa ahora lloraban por las tropas caídas. Vio cómo el Estado usaba el dolor de la familia para limpiar su mentira. Y esa contradicción es la grieta por donde se cuela la verdad. Porque al final esto no es solo sobre 32 hombres, es sobre un sistema que miente de forma sistemática, que niega lo evidente, que cambia de narrativa sin explicación, que usa a su gente como piezas de un tablero geopolítico, que los envía a morir lejos de casa y que luego los usa como símbolos. Primero los negaron, luego los enviaron, después los mataron y finalmente los exhibieron. Y en todo ese proceso nunca se les preguntó qué querían, nunca se les dio opción real. Sabían que iban a proteger un régimen, sabían que su trabajo no era civil, pero confiaron en que el sistema que los enviaba sabía lo que hacía, en que nada iba a pasar, y terminaron muertos en una guerra que no era suya. La historia de estos 32 cubanos es, en realidad, la historia de Cuba entera. Es la historia de un régimen que convierte a su pueblo en instrumento, que promete ideales y entrega miseria, que habla de soberanía mientras vende a su gente al mejor postor, que grita revolución mientras negocian entre dictadores, y lo más triste es que no es la primera vez y probablemente no será la última. Pero la verdad es más simple y más brutal. No murieron por la patria, murieron por una mentira. Y en Venezuela hay un pueblo que sigue sufriendo bajo un régimen sostenido en parte por la maquinaria represiva que Cuba exportó. Hay madres venezolanas que perdieron hijos a manos de estructuras entrenadas por cubanos. Hay presos políticos torturados con métodos diseñados en La Habana. Esos 32 cubanos muertos no son héroes de la libertad, son víctimas y victimarios al mismo tiempo, víctimas de un sistema que los usó y victimarios de un pueblo que nunca les hizo daño. ¿Cuántos cubanos más están en Venezuela ahora mismo? ¿Cuántos siguen operando en la sombra? ¿Cuántos regresarán en cajas sin que sus familias sepan por qué? ¿Cuándo dejará el régimen cubano de usar a su gente como moneda de cambio? Suscríbete para no perderte los próximos videos, porque la historia que no se cuenta es la que se repite.